onda, gente? ¿Qué tal? Segundo video de este curso llamado De Cero a Héroe, donde aprenderás desde los fundamentos de programación hasta las bases para empezar a programar tu primera aplicación web. Y en este video veremos los siguientes temas: declaración de variables, tipos de datos, asignación de variables y las sentencias escribir y leer. También estaremos jugando un poco con el código, así que quédate y empecemos. En el video anterior, habíamos hablado a grandes rasgos sobre cómo es que la información viaja y se convierte de electricidad a información real. Esto puede ser realmente confuso si nunca te habías acercado a la programación o a la informática en general, por lo que estaré haciendo un video en los próximos días explicando más a fondo cómo es que las instrucciones que escribimos terminan siendo instrucciones que la computadora ejecuta. Por lo pronto, vamos a concentrarnos en la programación y para eso vamos a abrir Paint. Anteriormente habíamos explorado el significado de un algoritmo y cómo los algoritmos nos ayudaban a dar instrucciones específicas al ordenador. Veamos el siguiente algoritmo. Este algoritmo nos ayudará a conocer el salario de un trabajador, pero antes vamos a examinarlo. Recuerda que lo primero es declarar nuestro algoritmo, dónde empieza y dónde finaliza. Después tenemos nuestra primera definición de variables. Pero antes, ¿qué es la definición o mejor conocida como declaración de variables? La declaración de variables es dar la instrucción de que se debe reservar espacio en la memoria principal o RAM, para más adelante guardar un valor en esa posición. Pueden ser valores numéricos, caracteres, lógicos, etc. A esto es a lo que llamamos tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Los tipos de datos es la propiedad que tiene una variable para determinar su dominio. Es decir, ¿qué tipos de datos podemos almacenar en nuestra variable? Imagina que teníamos una variable llamada nombre, que, lógicamente, almacenará un nombre. Todas las cadenas de texto, o también llamadas cadenas de caracteres o strings, que básicamente son texto, son del tipo carácter, como lo que vamos a guardar en nuestra variable llamada nombre. Y es necesario que declaremos que nuestra variable nombre es de tipo carácter, ya que la propiedad del tipo de dato también definirá qué operaciones se le pueden aplicar y cómo es que el ordenador lo representa internamente. Por último, debemos de saber que en pseudocódigo y en cualquier otro lenguaje de programación tenemos sentencias. Las sentencias son los elementos básicos en los que se divide el código en un lenguaje de programación. A final de cuentas, un programa no es más que un conjunto de sentencias que se ejecutan para realizar una cierta tarea y que tienen una sintaxis específica que deberemos de respetar en todo momento. En este video nos enfocaremos en dos sentencias: escribir y leer. Como su nombre lo indica, estas sentencias nos sirven para escribir un mensaje en pantalla, en el caso de la sentencia escribir, o para leer algún dato de entrada y guardarlo en alguna variable. Es importante que entendamos que toda sentencia tiene una sintaxis específica que deberemos de respetar sí o sí. Bien, teniendo nuestra ración de teoría lista, volvamos a la pantalla de Paint. Primero que nada, analicemos nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo tiene un inicio, tiene un final y tiene un conjunto o una serie de instrucciones bien definidas y bien explícitas de qué es lo que realizaremos. Observa que he declarado tres variables: horas, salario por horas y salario, todas del tipo entero. Esta declaración puede hacerse de forma diferente, es decir, puedo declarar las tres variables en una sola línea. Veamos cómo. Como puedes observar, he declarado las tres variables en una sola línea, únicamente las he separado por una coma. Pero esto quiere decir que le he pedido al intérprete, es decir, a Paint, que reserve en memoria espacio para tres variables, por lo que puedo borrar estas dos líneas. Y es exactamente el mismo código. Podemos hacerlo de esta forma o de esta otra. Queda bastante a tu elección, aunque en lo personal creo que es mejor hacerlo así. ¿Por qué? Bueno, aquí nos hemos ahorrado un poco de líneas de código y hemos tenido un código más pequeño, lo cual, si no nos afecta realmente esta declaración, es beneficioso a futuro. En pseudocódigo será muy raro que tus códigos sean realmente grandes, pero es muy normal que
la cantidad de líneas que escribes vaya incrementando con el tiempo cuando tienes un programa. Y siempre vas a querer ahorrar ese espacio. Siempre vas a querer tener menos líneas. ¿Por qué? Porque es muy difícil seguir un código que es excesivamente grande. Pero esto ya lo veremos más adelante. Veremos consejos y veremos demás cosas relacionadas a la longitud de un código. Por lo pronto, vamos a continuar. Después hemos asignado, es decir, le hemos dicho al intérprete, esta variable va a tener o tiene este valor. Es decir, el salario por horas es de 10. 10 que realmente a la computadora no le interesa. 10 dólares, 10 pesos mexicanos, 10 pesos colombianos, 10 pesos argentinos. Realmente el ordenador no sabe de eso. Uno como programador es el que le da la definición o le da el significado a los números que asignamos, a los mensajes que asignamos, porque realmente el ordenador no entiende de esto. El ordenador no sabe este 10 qué es. 10 limones, 10 pesos, 10 autos. Para él es un 10. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar esa abstracción, trabajar el hecho de que el ordenador no entiende y nosotros entender eso, y por lo tanto nosotros darle ese significado a las variables y a los valores que contienen. Bien, aquí hemos asignado el valor 10 a la variable salario por horas. Después escribimos un mensaje. Ya vimos para qué era esta sentencia. Interesante, sentencia. ¿Puedes observar las sentencias? Esta es una sentencia. Esta es otra sentencia. Esta es otra sentencia, etc. Observa que cada sentencia está separada por un punto y coma. Y es importante que respetes esto, ya que si yo asignara esta variable, este valor a esta variable sin utilizar el punto y coma, me generará un error. Me está diciendo que falta el punto y la coma. Si yo ejecuto el programa, para ejecutar el programa podemos ir a este menú, ¿sí? Y dar clic en este botón verde que dice ejecutar, nos marcará un error. Error 38, falta punto y coma, porque toda sentencia debe terminar siempre, sí o sí, con un punto y una coma. Bien, la siguiente sentencia es la palabra reservada a escribir, que nos ayudará a escribir un mensaje en pantalla. En este caso estamos escribiendo el mensaje hola, ¿cuántas horas trabajaste? Y después leeremos el dato, que lo guardaremos en la variable hora. Esto es lo que conocemos como entrada de datos. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo al usuario que por medio de un dispositivo de entrada, en este caso el teclado, nos ingrese la cantidad de horas que trabajó para nosotros guardarlas en memoria. En el caso de la línea número 4 es lo que conocemos como salida de datos. Una información que está dentro del ordenador, en este caso esta cadena de caracteres, la estamos imprimiendo en pantalla. Es por eso que se le conoce como salida de datos. Bien, observemos la línea número 6. En la línea número 6 estamos asignando el valor de multiplicar el salario por horas por la cantidad de horas que trabajó el empleado y lo estamos guardando en la variable salario. Bien, observa que la variable salario por horas tiene un valor asignado de 10. ¿Y qué pasaría si a nuestro empleado no le pagan 10? ¿10 qué? Para empezar, 10 dólares, 10 pesos mexicanos, 10 pesos colombianos, 10 pesos argentinos. Bueno, primero aclarar que esto no le interesa a la computadora. La computadora solo sabe de números. Uno como programador es el que debe de darle el significado a este 10. Total. ¿Qué pasaría si a nuestro empleado le pagan 8? Vamos a decir que son dólares. 8 dólares la hora. Bien, entonces tenemos que escribir una cierta cantidad de sentencias de código que nos permitan conocer cuánto es lo que gana nuestro empleado. Para esto, vamos a escribir: ingresa tu paga por hora. Y después vamos a leer de cuánto es la paga por hora, por lo que vamos a eliminar esta sentencia que tenemos en la línea número 4 y vamos a escribir leer salario por horas. ¿Por qué? Porque vamos a leer cuánto es el salario de esta persona por hora para después preguntarle la cantidad de horas que trabajó, guardarlas en una variable, multiplicar esa cantidad de horas por su salario por hora,
guardar ese resultado en la variable salario, es decir, asignar este resultado a esta variable y después escribir en pantalla su salario, que en este caso será la multiplicación, como ya dijimos. Muy bien, vamos a ejecutar nuestro programa y para eso vamos a dar clic en este botón verde que dice ejecutar y nos ha puesto este mensaje de aquí. En este mensaje de aquí, primero que nada nos está pidiendo ingresa tu paga por hora, vamos a decir que son $9. Y nos está preguntando ahora cuántas horas trabajamos, vamos a decir que trabajamos 10 horas. Por lo tanto, el cálculo nos ha dado que 9 por 10 es 90. 9 por 10, es decir, $9 que me pagan la hora por 10 horas que trabajé, es 90 y he impreso 90 en pantalla aquí. Podría agregar si son dólares, si son pesos, mexicanos, argentinos, etc. ¿Cómo? Bien, esto es lo que se conoce como concatenación. La concatenación es básicamente juntar dos valores que pueden ser de tipo diferente o del mismo tipo sin necesidad de sumarlos o de hacer cualquier otro tipo de operación con ellas. Simplemente juntarlos, concatenarlos en una sola oración para mostrársela al usuario. Para concatenar un número con una cadena de caracteres, únicamente pondremos dos comillas en pseudocódigo, claro, y pondremos el mensaje. En este caso será dólares, o mejor lo pondremos así, dólares. Es decir, que nos dirá, tu salario es $90. Vamos a reejecutar el código para observar nuestro cambio. Primero ingresa tu paga por hora, vamos a decir que soy otro empleado y a mí me pagan $5 la hora y he trabajado 12 horas. Ahora me imprime el mensaje $60, que de nuevo viene de multiplicar 12 por 5 y esta multiplicación guardar el valor en la variable salario y mostrar la variable salario por medio de la sentencia escribir, pero la hemos concatenado con una cadena de caracteres que lleva un espacio, que es este espacio de aquí, y hemos puesto la palabra dólares. Y eso es todo por hoy. Recuerda que hemos visto la sentencia escribir, la sentencia leer, la declaración y asignación de variables y la sintaxis que deben de tener nuestras sentencias. Te aconsejo que si eres nuevo en esto del pseudocódigo o del código en general, practiques estas sentencias, haz varios ejercicios, pide, escribe datos en pantalla y con esto empezarás a dominar cada vez un poco más lo que es los principios de codificar o de programar. Y aquí finaliza este video. Si te gustó la explicación, si te gustó el contenido, te voy a pedir que por favor te suscribas y compartas este video para que pueda llegar a más personas y más personas puedan empezar a aprender a programar. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.